lo que era el campo visual, toda esta parte de acá, la introducción que hice, ya saben exactamente cuándo pedir algunas variantes del campo visual que normalmente usamos en glaucoma, que es el 24-2, 7 Standard blanco-blanco. Ya hablamos también la vez pasada sobre cómo ver si es un campo visual confiable, con los índices de confiabilidad. Saben también ya qué significan las diferentes gráficas que tenemos, las gráficas de desviación total, que son normalmente para ver defectos difusos o generalizados, las gráficas de desviación del patrón, que son para ver defectos localizados. ¿Se acuerdan también los índices globales, la prueba de mi campo de glaucoma? Todo eso ya lo conversamos y ahora lo que vamos a hacer es ver ya cómo utilizarlos pues en la vida diaria. Entonces, el campo visual tiene que servirle para tres cosas importantísimas, ¿ya? Uno es la correlación estructura-función, que le va a servir para el diagnóstico, que creo que ayer ya lo trataron en parte con el doctor Avilés, así que me va a ser más fácil esta parte. La clasificación del daño, que es importantísima para que puedan definir la PIO target con la que van a tratar a su paciente, y la clasificación de progresión, que les va a ser también indispensable para saber si el tratamiento que han impuesto es el adecuado o no para hacer alguna modificación en el tratamiento. Entonces, con respecto a la correlación estructura-función, que sirve para... Con el doctor haber revisado que todas las imágenes del campo visual siempre son representaciones invertidas de lo que vemos a nivel del fondo. Todo lo que está en el campo superior de la retina normalmente se representa en el hemicampo inferior del campo visual. La parte de la retina inferior se representa en el campo superior, así como que la parte temporal de la retina está en la zona nasal, y la parte pues nasal de la retina está en la zona temporal, ¿no? Por eso es que la mancha ciega, que normalmente en el fondo de ojo está por encima de la fobia, en el campo visual siempre está por debajo, y está en el lado normalmente temporal, que el fondo de ojo está en el lado nasal. Esto ya lo vieron ayer. También deben haber visto que la distribución de las fibras nerviosas tienen una, digamos, un patrón bien conocido, de forma arqueada, más en la periferia, y en la zona central tiende a ser más directa. Y es debido a esta distribución de la capa de fibras nerviosas que vamos a tener diferentes patrones en glaucoma. Los patrones más característicos, ya saben, es el escotoma arqueado o de Bellerum, que es en realidad pues, el más característico, pero también es el que se ve ya en estadios más avanzados y es el más fácil de reconocer. De los escotomas de glaucoma, el que es más importante, y creo que voy a recalcarlo bastante, es el paracentral, ya que el paracentral son los tipos de escotomas que aparecen primero, y es la confluencia de varios paracentrales los que van a terminar formando un escotoma arqueado. El escalón nasal también es característico de glaucoma, pero es bastante fácil reconocerlo porque siempre tiene la misma localización. El que sí varía de localización bastante son los paracentrales, y son los que tienen que tener más cuidado. Ahora, con respecto a paracentral, sí también les quiero decir que según la literatura que revisen, pueden ser que lo consideren al paracentral dentro de los 20 grados centrales, o hay otra literatura que lo considera solo dentro de los 10 grados centrales. Para mí personalmente es más fácil considerarlo dentro de los 20 grados, y ya van a ver por qué. Entonces, existen diversos patrones, como les digo. Lo más importante, los paracentrales normalmente van a seguir esta distribución dentro de los 20 grados centrales. Recuerden que ya mencionamos la vez pasada que entre punto y punto hay 6 grados de diferencia, ¿no? Y acá hay 3. Normalmente los 20 grados serían todas estas zonas, o incluso llegando casi ya a los 24. Entonces siguen este patrón característico de distribución de los escotomas paracentrales. Pueden estar en cualquiera de estas localizaciones. Conforme va avanzando el defecto, estos defectos paracentrales van a ir formando un escotoma arqueado. Los escotomas arqueados, cuando se juntan ya con escotomas para hacer escalones nasales, que normalmente siempre tienen esta ubicación, esta localización, se juntan con escalones nasales, se juntan con cuñas temporales, van a ir formando ya un escotoma arqueado completo. Y cuando el escotoma arqueado se juntan también con defectos secos centrales, van a terminar formando un escotoma altitudinal, y es lo que se ve en los glaucomas más avanzados. Esta es la secuencia normal, cómo se van desarrollando. O sea, los escotomas arqueados, si bien estos son los más característicos de glaucoma, no se forman de un momento para el otro. Por eso, encontrarlos ya directamente es sinónimo de un glaucoma avanzado, y no es la idea de que diagnostiquen esto. La idea es que puedan ser capaces de diagnosticar escotomas más pequeños. La distribución también deben haberla visto ayer. Normalmente los escotomas paracentrales son la representación gráfica de lesiones más o menos a nivel del nervio óptico temporal. Puede ser inferior o superior, pero los paracentrales generalmente siempre están más cerca a la línea media, a la línea horizontal. Los escotomas arqueados tienden a estar ya en el medio, entre lo que vendría a ser el meridiano horizontal y el vertical, y los escalones nasales, generalmente, que son lesiones un poco más periféricas, tienden a tener representaciones en el nervio más o menos en los meridianos, ya casi llegando a la línea vertical. Son ubicaciones más o menos características que tienen, no siempre se respetan,
Pero lo que sí siempre tiene que respetarse es que cualquier defecto del nervio, capa de fibra superior, presentación en el campo inferior. Eso sí siempre. No necesariamente, como le digo, el que esté en el polo representa un escalón nasal, porque a veces según la rotación que pueda tener la distribución de la capa de fibras, pues podría variar en realidad. Pero siempre, como le digo, lo superior en el nervio que ustedes vean, un notch, un signo de Hoyt superior, siempre tiene que estar en el hemicampo inferior y viceversa. Estas son la variedad en realidad de patrones de glaucoma, como les mencionaba que hay diversos, pero lo que más deben concentrarse siempre es en el paracentral, que es con lo que empiezan generalmente los glaucomas. También quiero que recuerden que el campo visual no solamente se ve en problemas de glaucoma o de capa de fibras o del nervio o de la cabeza del nervio óptico. Es una representación en realidad de toda la vía óptica, por lo cual cualquier problema en la vía óptica, como problemas neurooftalmológicos, lesiones a nivel del nervio óptico, ya sea en la zona temporal, nasal, o ya casi llegando al quiasma, va a tener diferentes representaciones a nivel del campo visual. Lo mismo que las lesiones quiasmáticas. Si bien es cierto, la lesión quiasmática más conocida es la hemianopsia bitemporal, o sea, dependiendo de dónde esté la lesión en el quiasma, van a tener diferentes patrones, ya sea que la lesión esté más al centro, más posterior, más anterior, más lateralizada, tiene diversos patrones quiasmáticos. De la misma forma, el núcleo geniculado lateral también va a tener patrones característicos, así como las lesiones a nivel ya del cerebro, o sea, en las radiaciones ópticas o en la corteza occipital, tiene diversos patrones a nivel del campo visual, que también podrían de alguna u otra forma confundirles si es que no lo tienen claro. Dentro de neurooftalmología hay tres patologías que son las que más se confunden con glaucoma, que son la neuropatía óptica isquémica y la neuropatía óptica hereditaria, porque sobre todo la neuropatía óptica isquémica tiende a dar patrones altitudinales, que vemos en los glaucomas ya avanzados, así como las neuropatías compresivas tienden a dar patrones generalmente de una constricción del campo visual que pueden hacernos confundir con defectos glaucomatosos. Son estos los tres principales que nos pueden hacer o crear alguna confusión. Para definir ahora si un problema es de origen neurológico o de glaucoma, algunas recomendaciones que hacen es tener en cuenta estas variables. Pacientes que tienen visiones menor de 20-40 generalmente podrían asociarse a problemas neurológicos, así como una edad menor de 50 años. La palidez es bien importante del disco óptico, lo toman bastante en cuenta. Una palidez del anillo neuroretiniano mayor a la de la copa también es un indicativo de un problema neurológico, o el respeto de la línea vertical del campo visual. Estos cuatro parámetros los consideran los más importantes para ayudarlos a diferenciar un problema neurológico de uno de glaucoma. Ahora, como les dije, representa toda la vida. Entonces, aparte de los problemas neurooftalmológicos, déficit de vitamina B12 puede darnos escotomas paracentrales, problemas de toxicidad como de la hidroxicloroquina, la cloroquina nos puede dar escotomas anulares, problemas en la retina, también como la retinosis pigmentosa, nos puede dar una contracción del campo visual, problemas de retinopatía diabética también puede dar diferentes patrones. Entonces recuerden siempre que hay diferentes patologías que pueden causar defectos en el campo visual y por ende siempre es bueno examinar bien al paciente todo el fondo del ojo, no solamente el nervio óptico. Entonces, digamos que sí encuentran un patrón de glaucoma. Obviamente, si tienen un campo visual como este de la izquierda, es muy fácil determinar que es glaucoma. Tienen un escotoma arqueado claramente acá y ven puntos que están por debajo del 0.5%. Es muy sencillo diagnosticarlo. Pero la idea es que diagnostiquen glaucomas en sus estadios más iniciales. Si ven este campo visual, de repente van a pensar que lo he puesto acá para que lo comparen con un campo visual normal, un campo visual patológico, pero lo cierto es que no. Este es un campo visual que también tiene cambios de glaucoma, como vamos a ver. Entonces, más o menos en los años 90, Anderson definió una serie de criterios para decir cuándo los cambios en el campo visual podían realmente diagnosticar glaucoma, lo que denominó el cambios mínimos, o sea, lo mínimo necesario para pensar que puede ser un glaucoma. Y bueno, hizo tres categorías. Uno es cuando la prueba de mi campo de glaucoma está fuera de límites normales. Y siempre, si se dan cuenta, siempre tienen que ser en dos campos visuales. O sea, siempre cualquier defecto que ustedes encuentren en el campo visual tiene que ser repetitivo. O sea, pueden tener que pedir el campo visual a la semana, al mes, pero el defecto tiene que repetirse. No ser exactamente igual, pero la localización sí. Entonces, la prueba de mi campo de glaucoma fuera de límites normales, él lo considera un criterio. La desviación estándar, en este caso él pone acá desviación estándar del patrón corregida porque en la época en la que él lo creó se usaba todavía la prueba de estrategia umbral completo. Ahora ya no se usa el umbral completo, nada más utilizamos la desviación estándar del patrón, menor a 5%. Y lo otro que es más importante es esto.
Miren, él menciona que tienen que haber por lo menos 3 puntos, ¿ya?, en una localización típica de glaucoma, con una desviación del P menor al 5%, en 2 puntos y un punto menor a 1%. Siempre en 2 campos visuales consecutivos, obviamente. ¿Y cómo lo entienden esto? Miren esta retinografía libre de rojos, se van a dar cuenta, de repente no se ve muy claro, pero en esta zona de acá a algunos les puede llamar la atención como que hay un defecto en la capa de fibras nerviosas. Y este es su campo visual correspondiente. Como les mencioné, de repente a primera vista podrían decir que está normal, pero lo cierto es que si nos fijamos bien y vemos los criterios de Anderson para criterios mínimos de daño, van a ver acá la prueba de mi campo de glaucoma. Bueno, acá sale normal, no habría problemas, la desviación estándar del patrón también sale normal, pero si se dan cuenta acá, en la gráfica de probabilidades, acá que hay 3 puntos del 5%, que claro, no se ven tan claro como estos cuadrados negros, pero que están acá, están en una localización típica de glaucoma, que este es un escotoma paracentral. Por eso les decía que es bien importante que reconozcan sobre todo los paracentrales, porque los arqueados, los escalones nasales son fácilmente identificables. Este es un escotoma paracentral que es característico del daño glaucomatoso, está respetando la línea horizontal y está en el hemisferio inferior, que si recuerdan, la retinografía que vimos tenía probablemente un defecto superior. Entonces tiene una correlación estructural, este defecto en el campo visual, por lo cual esto de acá deberían considerarlo ya como un daño mínimo de glaucoma. Pueden que se den cuenta o no, el hecho es que si siguen al paciente, se van a dar cuenta que en la misma localización, al año siguiente, hay una profundización ya del defecto, que acá sí ya de repente les es más evidente porque van a ver los cuadrados debajo del 1%, cuadrados debajo del 2%, que son más notorios. Entonces, quiero que se lleven esa idea también. No solamente los cambios de glaucoma son estos cuadrados negros debajo del 0.5%. Si bien es cierto, casi siempre le presentamos escotomas con estos cuadrados negros, porque se ven mejor y son más característicos, lo cierto es que al encontrar ya estos puntos debajo del 5%, si están en una localización típica de glaucoma y logran encontrar su correspondencia, tienen que considerarlos también como un daño de glaucoma. Acá vean otro paciente igualito en la parte superior, si se dan cuenta, tiene un defecto en la capa de fibras. Y cuando ven su campo visual, igual puede ser que la prueba de mi campo esté normal, la desviación estándar normal, pero acá cuando ven la gráfica de probabilidades de desviación del patrón, miren esta zona de acá. Por lo cual, esto de acá también deberían ser considerados como un defecto mínimo de glaucoma. ¿Ya? Ese es un dato bien importante que quiero que lo tengan en cuenta. Ahora, normalmente para hacer la correlación estructura-función, siempre es indispensable que, como le digo, los defectos sean reproducibles y que tengan pues una correspondencia estructural. El que ustedes encuentren una localización típica de glaucoma, pero que no es repetible, es decir, encuentran un defecto dentro de los 10 grados centrales, y luego cuando toman otro campo visual lo encuentran entre los 10 y 20, pues esto de acá no vendría a configurar un defecto de glaucoma. Los defectos siempre tienen que ser reproducibles, no tienen que ser exactamente iguales porque los campos visuales tienen variabilidad, pero sí la ubicación debe ser la misma. Tienen que siempre encontrar una correspondencia estructural. Así ustedes encuentren y miren, es un escotoma paracentral que sí es. Si no le encuentran una correlación con el nervio óptico o capa de fibras nerviosas, que en este caso tendría que ser la zona superior del nervio, pues esto de acá tampoco vendría a configurar un cambio campimétrico de origen glaucomatoso. Igual, acá pueden encontrar que este sí es un defecto típico también, es un escalón nasal con un escotoma paracentral, pero si tiene una correlación con un problema en la retina, más no con el nervio óptico, tampoco configura pues un diagnóstico de glaucoma. Siempre tienen que encontrar la correspondencia, como les digo, ¿no? Un defecto en el nervio óptico inferior tiene que correlacionarse con un defecto en el campo visual superior. No necesariamente, como le vuelvo a repetir, el hecho de que esté casi en el meridiano vertical tiene que ser un escalón nasal. En este caso sí, pero debido a las rotaciones, como le digo, que puede haber en el nervio, no es necesario eso. Pero lo que sí es indispensable es que lo que esté en el nervio inferior tiene que estar en el hemicampo superior.
Entonces, ahora sí vamos a pasar con otra parte, ya dicho esto y entendido bien cómo tienen que hacer el diagnóstico de glaucoma y de la correlación estructural y funcional, vamos a ver lo que es la clasificación de la severidad, que les va a servir para fijar la pio-target en los pacientes. La clasificación de severidad también se puede hacer viendo el nervio óptico, pero lo cierto es que el nervio óptico es muy subjetivo, aún entre especialistas de glaucoma, lograr determinar el anillo neuroretiniano es bastante complicado, no hay mucho acuerdo. Y debido a que es bastante subjetivo la evaluación del nervio óptico, es que normalmente se prefiere utilizar ciertas clasificaciones campimétricas para poder determinar la severidad de los daños. Hay diferentes clasificaciones, ciertamente, pero la más usada, la que yo les recomiendo también, que es la que uso porque es la más simple y fácil de aplicar, es la de Jodas, Pares y Anderson, que es esta de acá, en donde clasifica los daños glaucomatosos en iniciales, moderados y avanzados. Y toma como parámetros la desviación media, los puntos debajo del 5%, puntos debajo del 1% y también los 5 grados centrales. Toma diferentes parámetros, ¿no? Con respecto a la desviación media, cuando está entre 0 y menos 6 decibeles, entre menos 6 y menos 12 decibeles moderado, y los avanzados menos de menos 12 decibeles. Los puntos menores al 5%, esto se refiere en puntos siempre en la gráfica de probabilidades de desviación del patrón, que vamos a ver más adelante. Pero si hay puntos menores a 5%, menos de 13 puntos, que representan el 25% del campo visual, se considera inicial. Si tiene la mitad de los puntos, 27 puntos, es decir, el 50% o menos del 50% del campo visual, pues se considera moderado. Y si está más de la mitad de los puntos tomados por debajo del 5%, es avanzado. Si son puntos debajo del 1%, es menos cantidad de puntos. Con tener menos de 7 puntos se considera inicial. 7 puntos vendría a ser pues la octava parte del campo visual. Si tiene 14 puntos, que vendría a ser la cuarta parte del campo visual, eso es moderado, y si tiene más de la cuarta parte de puntos comprometidos, es un daño avanzado. Y los 5 grados centrales, para que sea daño inicial, no tiene que haber ningún punto por debajo de 15 decibeles. Si hay algún punto debajo de 15 decibeles en un hemicampo, se considera moderado, y si hay algún punto en 0, o en todo caso hay 2 puntos debajo de 15 decibeles, pero en mi campo superior e inferior, también se considera avanzado. Bien, con unos ejemplos lo van a entender más fácil. Entonces, digamos que tienen un fondo de ojo, encuentran un notch en el nervio óptico, van al campo visual, le piden, ven que tiene un defecto en esta zona campimétrico, un escalón nasal superior que tiene correlación estructural con el nervio óptico. En este caso, pues igual les remarco acá que tienen que ver los criterios mínimos de daño, la prueba de mi campo de glaucoma, desviación estándar del patrón y el número de puntos. Obviamente acá sí cumple criterios mínimos de daño, el hecho de que esto fuera de lo normal, esté por debajo del 5% nomás, ya lo categorizaría como un defecto mínimo de glaucoma. Entonces, una vez que hacen la correlación y que sí hay correlación y que este paciente sí tiene glaucoma, recién van a ver la severidad del daño. No vayan a ver la severidad del daño de frente sin ni siquiera haber hecho la correlación. Y para ver el nivel de daño, en qué estadio está, pues ven acá, los 5 grados centrales. Eso lo ven acá en la gráfica numérica. Se ven que ninguno de estos puntos está por debajo de 15 decibeles, que sería hacer este criterio de acá. Entonces, hasta ahí sería un daño inicial. Se van a ver la desviación media. En este caso está en -1. También cumpliría criterios de daño inicial. Ahora, acá sí quiero también recalcarles, cuando vean la desviación media, tienen que asegurarse de que no haya una opacidad de medio significativo, porque la desviación media se afecta por la opacidad de medios. Un paciente que tiene catarata, esto se va a ver afectado, y no es que se vea afectado por el glaucoma en sí, sino por la catarata. La forma como se deben dar cuenta si es que tiene una opacidad de medios, viendo nada más el campo visual sin tener que ver el paciente, es que tanto la gráfica de probabilidades de la desviación total como la gráfica de probabilidades de desviación del modelo deben ser semejantes. Como ven acá, es prácticamente la misma gráfica. Parecería lo mismo, pero en realidad son distintas, solo que no hay opacidad de medios. Entonces tienen que asegurarse bien que no hay opacidad de medios para usar este criterio. Y el otro criterio tienen que ver acá en la gráfica de probabilidades de la desviación del patrón, se fijan cuántos puntos están por debajo de 5% o debajo de 1%. Obviamente acá pues hay menos de 13 puntos debajo de 5 y menos de 7 debajo de 1. Así que sería un daño inicial. Lo otro que quiero que se fijen es que cuando delimito el defecto campimétrico no estoy cogiendo los puntos de acá abajo, porque estos puntos de acá abajo pertenecerían en todo caso a otro defecto campimétrico, no al escalón nasal que estoy tomando yo como referencia. Y cuando hago la sumatoria de puntos para ver si cumple los criterios,
no estoy tomando tampoco los puntos que están por fuera del escotoma que estoy viendo, solamente estoy tomando los puntos que he limitado. Entonces, en este paciente, por ejemplo, que tiene un defecto, un daño inicial, pues fijarían una PO target, según la clasificación que utilicen o las recomendaciones que utilicen, aproximadamente 18 milímetros de mercurio. Acá tienen otros, por ejemplo, acá lo he hecho ya con un OCT, donde ven un defecto en la capa de fibras inferior, que tendría una correlación en el hemicampo superior. Por la ubicación más cerca al meridiano vertical debería ser un escalón nasal, como que si ven acá que tiene un escalón nasal, sí cumple criterios mínimos de daño, obviamente viendo acá nomás que el defecto ya está con puntos debajo del 0.5%. Entonces, ahí van recién a ver la estadificación del daño. Ven igualito, los 5 grados centrales, ningún punto debajo de 15 decibeles, la desviación media acá está un poco mayor, está en menos 3,58, pero igual está todavía dentro de la clasificación de daño inicial. Y de la misma forma, delimitan el defecto que están viendo. Los escalones nasales siempre igual, respetan como de otra vez la línea horizontal, no cojan los puntos de acá abajo, estos pertenecerían a otros defectos. Y los de acá, obviamente, por no ser más de 3 puntos, no configuran defectos de glaucoma todavía. Entonces simplemente se fijan estos 4 puntos de acá, obviamente están por debajo de los 3 y debajo de los 7, por ende este también sería un daño glaucomatoso inicial. Y mantendría también el mismo PO target objetivo de aproximadamente 18 milímetros de mercurio. Acá tienen otro, un defecto temporal inferior, tiene que tener su correspondencia superior en el campo visual, como que sí la tiene. Ven que este es un defecto más grande, es un defecto arqueado. Una vez hecho el diagnóstico, van a ver la severidad, buscan los 5 grados centrales, por ejemplo acá ningún punto está por debajo de 15, estaría en la clasificación de inicial. Si ven acá, la desviación media ya está en menos 7,39. Esto de acá ya lo clasificaría como un daño moderado. Fíjense, como les digo siempre, comparándolo con la desviación total, tienen que ser parecidos los defectos para pensar que no hay una opacidad de media significativa. Entonces, acá el que prima, obviamente, es el peor. Sería hasta acá, viendo solamente estos dos criterios, pues sería un daño moderado. Ahora, si miran acá la gráfica de desviación del patrón, van a ver que tiene bastantes puntos que están por debajo de 1%. Como les digo, no tienen que sumar punto por punto. Dense cuenta nada más que si está más de la cuarta parte de puntos comprometidos, o sea, más de un cuadrante, esto de acá ya es un daño avanzado, según la clasificación de Joda-Parrish-Anderson. Y acá pueden ver a simple vista, sin tener que contarlo, que hay más de un cuadrante comprometido. Entonces, por este criterio, este de acá ya sería un daño avanzado de glaucoma. Y los daños avanzados tienen que tener la menor, o digamos la mayor reducción de presión, tienen que ser presiones que bordeen los 12 milímetros de mercurio. Este es otro campo visual, igual acá ven en la tomografía que hay un defecto en la capa de fibras inferior y superior, o sea que deberían encontrar defectos campimétricos tanto superiores como inferiores, más en el hemicampo superior, como que sí los tiene, porque el defecto de capa de fibras es mayor. Y se dan cuenta acá cómo los subdivido en defectos, ¿no? Esto de acá son, miren acá hay un escotoma escalón nasal, escotoma paracentral, y esto vendría a ser una cuña temporal, y en la parte inferior también tiene un defecto paracentral, ¿no? Está formando obviamente acá en la parte superior ya un arqueado, pero más o menos, como digo, siempre se van formando así en bloques, no se forman todo el arqueado de golpe. Cuando van a ver la clasificación ya, igual, los 5 grados centrales están dentro de 15 decibeles, la desviación media está en menos 8, sería ya un daño moderado, y cuando ven acá la gráfica de probabilidades de desviación del patrón, como les digo, no tienen que sumarlo, se dan cuenta a simple vista que acá habría más de un cuadrante comprometido, por lo cual sería ya un daño también avanzado el que tendría este paciente. Y igual su reducción de presión pues tiene que ser la más baja posible, bordeando los 12 milímetros de mercurio. Y ya una última para que vean cómo se ve el daño en las 5 grados centrales. Miren acá hay una tomografía de un pacientito de las células ganglionares, ven que hay un defecto en la zona. Esto es bastante característico en las tomografías, un patrón como en caparazón de caracol. Hay un defecto en esta zona de acá, temporal inferior, que tendría que tener su correspondencia, si esto es temporal inferior, en la zona nasal superior, dentro de la mácula. Como que acá nomás viendo la escala de grises ya ven que sí hay un defecto nasal superior, que cuando lo ven en la desviación del patrón también se presenta. Entonces acá nada más con ver acá los 5 grados centrales y encontrar un punto en 0 dentro de los 5 grados centrales, esto de acá automáticamente, así no vean mayores cambios en el campo visual,
pues vendría a ser ya un defecto avanzado, que tiene un daño avanzado. Siempre, obviamente, cuando vean estos problemas en la mácula, tienen que fijarse de que no haya ninguna otra alteración en la retina en la misma tomografía, ¿no? Porque podría deberse de repente a algún problema degenerativo macular o a otra patología. Tienen que asegurarse de que se deba netamente a la capa de células ganglionares que se ha perdido. Igual, teóricamente, deberías tratar de controlar la presión lo más posible en esos pacientes. Y entonces, una vez que ya determinan la severidad del daño, para lo otro que sirve el campo visual es para determinar la progresión, ya que determinando la progresión van a tener que modificar su tratamiento o mantener el mismo tratamiento en todo caso. Anderson también en los años 90 pues creó algunas clasificaciones o dio ciertas recomendaciones para poder saber si había una progresión, las cuales involucraban tener que hacer una resta a los decibeles ya encontrados previamente. Si había una disminución de 5 decibeles en 3 puntos, con algún punto con menor de 10 decibeles, o si encontrabas 3 puntos con un deterioro mayor de 10 decibeles, era ciertamente bastante complicado, ya que tenías que estar en la gráfica numérica, estar buscando valores, restando valores, comparándolo con otra gráfica, a ver si realmente había progresión o no, tenías que estar viendo la desviación del patrón, también se aparecían defectos por debajo del 5%, o sea, era bastante tedioso poder hacer este tipo de análisis en todos los campos visuales. ¿Y por qué tenía que haber tanta diferencia? ¿Por qué 5 decibeles, 10 decibeles? Es porque normalmente entre campo visual y campo visual hay una variabilidad normal. O sea, los campos visuales, así te tomes uno en un día y el otro al día siguiente, nunca van a salir iguales. Siempre van a haber ciertos cambios. Y sobre todo la variabilidad entre campo visual y campo visual aumenta conforme los defectos son más profundos. Un paciente, por ejemplo, que en un punto determinado puedas tener 30 decibeles en algún momento, puede ser que al mes, a los 2 meses, te venga con 25 decibeles, 26 decibeles, y no significa que esté progresando, sino que está dentro de la variabilidad normal que tiene el campo visual. Conforme los defectos en el campo visual empeoran y la sensibilidad en los puntos empeora, un paciente, por ejemplo, que tiene 20 decibeles en un punto, podría venirte a los 2, 3 meses en ese mismo punto con 12 decibeles, 10 decibeles, y todavía estaría dentro de la variabilidad normal, y no significa que haya progresado. Entonces es bastante complicado ver la progresión así nada más numéricamente. Entonces, ¿cómo saber si un defecto o un punto está disminuyendo su sensibilidad por algo que supere la variabilidad normal entre una prueba y otra? Esa era la pregunta. Y bueno, el sistema operativo de Humphrey creó lo que se llama el GPA, que es una evolución ya de su programa estadístico que tenía anteriormente, que era el análisis de cambio, para poder encontrar puntos en los cuales la disminución de la sensibilidad era realmente estadísticamente significativa y esté por fuera de esta variabilidad normal que tiene la prueba. Por ende, es que es bien recomendable siempre evaluar progresión utilizando este GPA que utiliza el Humphrey, que es lo que les voy a explicar ahora, porque viendo realmente un campo visual con otro, lo cierto es que así encuentren que hay menos de sensibilidad en un punto, así encuentren que hay puntos que están ya por debajo de 0.5, que antes estaban de repente por debajo de 1%, podrían tratarse simplemente de variabilidad de la prueba y no de una progresión. Entonces ahí el sistema estadístico que tiene el Humphrey sí es bastante útil y tienen que aprender a leerlo. Entonces este es el reporte de GPA que normalmente se desimprime. La parte superior va a tener 2 campos visuales de base. Siempre utiliza 2 campos visuales de base. Estos 2 campos visuales de base solamente sirven para saber que el defecto es repetitible, es decir, que no es necesario que esperen para pedir este campo y este campo esperen 6 meses o 1 año. Podrían pedirlo a la semana, al mes, a los 2 meses, ya que la idea de estos 2 campos visuales es tenerlos como basal, nada más, no para ver progresión. Siempre va a tener estos 2 campos visuales, luego le va a entregar una gráfica, que es esta gráfica, que es un análisis de tendencia, que le sirve más o menos para saber con qué velocidad está perdiendo, bueno, en este caso él usa BFI, el Humphrey, para saber con qué velocidad está perdiendo campo visual el paciente. Va a tener en la parte más de abajo un análisis de evento, que les dice en qué lugar es que está empeorando el defecto. Y acá abajo ya tiene pues una pequeña revisión de lo que significan cada uno de los puntos que ahora les voy a explicar. Entonces, primero el análisis de tendencia, que lo ven en esta zona de acá, que es este pequeño gráfico, consta de 2 partes. Un diagrama de BFI, que es esta tabla, y un análisis de regresión lineal del BFI, que está dado por un ratio de progresión, que les va a decir la progresión que tiene el paciente. Miren acá más grande para entenderlo mejor.
Entonces, el diagrama de BFI consta de un eje vertical donde están los porcentajes de BFI que tiene el paciente y un eje horizontal con las edades. Entonces, lo que hace el equipo es, a la edad que te hiciste el primer campo visual, pone el BFI que tenías en ese momento. En este caso, por ejemplo, el paciente empezó a los 64 años con un BFI de 80. Y conforme te vayas haciendo diferentes exámenes a través del tiempo, va a ir colocando los diferentes BFI que ha ido encontrando. Y por lo menos necesita 5 campos visuales para poder hacer la regresión lineal y saber el ratio de progresión que está teniendo. Obviamente, mientras más campos visuales tenga para hacer el análisis, va a ser mejor, va a ser más preciso su ratio de progresión, pero mínimo necesita 5, no lo puede hacer con menos. Entonces, ¿cómo lo entienden? Este paciente, por ejemplo, de los 64 años que empezó con 80, actualmente en su último campo visual, a los 72 años más o menos, está con un BFI de 60. Es decir, que este paciente está con una pérdida de BFI, eso lo ven acá abajo, de aproximadamente 3.6% al año. Está perdiendo. Y que si no hace algo ustedes para cambiar esta tendencia, si no cambian el tratamiento, pues lo más probable es que en 5 años más este paciente termine teniendo un BFI aproximado de 35%. Es decir, a los 77 años más o menos, va a estar con un BFI de 35, lo cual ustedes ya tienen que tener como referencia que un BFI de 35 ya le va a estar produciendo al paciente dificultades para la lectura e incluso tal vez ya dificultades para la movilización independiente. Entonces, para esto les sirve básicamente esta tabla. Acá van a ver una gráfica de barras donde le indica la visión que ha perdido, esta parte blanca, la visión que va a perder en 5 años, si no se cambia este ratio de progresión, y la visión que le quedaría al paciente. Entonces es una gráfica bastante interesante, bastante también fácil de comprender, pero el problema con esto, como le digo, es que necesita mínimo 5 campos visuales para hacerlo. O sea, no es tan rápido para que puedan sacar esta tendencia. El BFI puede empezar, como les digo, desde 100%, 80%, y puede tener diferentes ratios de cambio. Pueden ver el ratio de cambio. Mientras más pronunciada es la caída, obviamente, pues está progresando más rápido, ¿no? Como pueden ver acá, hay algunos ratios que pueden ser de 5 o 6% al año, que son ratios bien acelerados. ¿Cómo lo tienen que clasificar entonces la progresión? La mayoría de estudios en realidad clasifican la progresión por la desviación media en base a los decibeles por año. ¿Por qué el Humphrey en realidad antes lo hacía con desviación media, pero por qué cambió por BFI? Porque el BFI, a diferencia de la desviación media, no se altera por la opacidad de medios, no se altera por una cirugía de catarata, por ejemplo. Por eso es un poco más estable. Además que el BFI también da una representación mejor de la cantidad de campo visual que te queda, a diferencia de la desviación media. Por eso es que se cambió a BFI. Y tiene obviamente su tabla, digamos, de valores similares. Por ejemplo, la desviación media, cuando ven decibeles por año, una progresión lenta se considera cuando es mayor de 0.5 decibeles por año, una moderada de 0.5 a 1 decibel por año, una rápida de 1 a 2 decibeles por año, y ya una pérdida mayor de 2 decibeles por año se considera pues muy rápida o catastrófica. Sus equivalentes en BFI sería pues lenta, mayor de 1.8%, moderada de 1.8 a 3.6%, rápida de 3.6 a 7.6%, y ya acelerada, muy rápida, catastrófica, mayor de 7.6% de pérdida anual. ¿Ya? Es como tienen que clasificar básicamente sus ratios de progresión. Y ahora, el análisis de BFI, pues solo dice la progresión, pero no dice dónde está empeorando el defecto. Donde tienen que ver para exactamente saber en qué lugar del campo visual es que está produciéndose la disminución de la sensibilidad es con el análisis de evento, que es acá. Lo van a ver en la parte inferior. Básicamente consta de 4 gráficas. Esta gráfica, que es la escala de grises normal, la gráfica de probabilidades de desviación del patrón, la gráfica numérica de desviación del patrón, y lo que es más importante es esta gráfica de acá, que es el mapa de probabilidad de cambio, y la parte inferior que tiene la alerta de GPA. Acá van a ver que hay diferentes signos. Normalmente estos signos, si es que no lo recuerdan, están en la parte inferior del campo visual. Siempre viene acá para recordarles qué significa cada uno de estos. Las X normalmente significa que son puntos en donde ya no puede más haber progresión según el análisis estadístico que hace Humphrey. Son lugares donde ya no puede calcular más progresión. Los triángulos blancos que de repente encuentran significan que en este punto en particular ha habido una disminución de la sensibilidad por debajo del 5%, es decir, que es una disminución significativa, que está por debajo de la variabilidad normal.
y que este cambio ha ocurrido en al menos una ocasión, es decir, en un campo visual. Cuando estos triángulos blancos se vuelven blanco con negro, significa que en el mismo punto, esa disminución de la sensibilidad que es significativa, por encima de la que supera la variabilidad normal, ha ocurrido en dos campos visuales consecutivos. Y encontrar este triángulo negro, como esto de acá, significa que en tres campos visuales consecutivos se ha presentado la misma disminución de la sensibilidad. Más o menos se entiende de esta forma. El Humphrey toma los dos campos visuales de base. Esto ocurre en cada uno de los puntos, en cada uno de los 54 puntos del campo visual que tiene el 24.2. Para cada punto que prueba, va a tomar los basales que tiene de los dos campos visuales y va a crear una línea. Si en los campos visuales consecutivos, en ese punto en particular que examine cada uno, si bueno, la sensibilidad ha sido mejor, pues no lo considera dentro de la variabilidad, no le dan mayor importancia. Si en algún punto, en algún momento, en un campo visual disminuye la sensibilidad, pero no de forma significativa, lo que el Humphrey lo considera dentro de la variabilidad normal, pues tampoco va a presentar ningún cambio en el GPA. Solamente cuando haya una disminución de la sensibilidad que supera la variabilidad normal que considera el Humphrey, es que va a dibujar este triángulo blanco. Si esa misma disminución de la sensibilidad se presenta en dos exámenes consecutivos, ya va a dibujar un triángulo blanco con negro. Y si se presenta en tres exámenes consecutivos, va a dibujar un triángulo negro. No significa que esté la sensibilidad disminuyendo más y más, simplemente significa que en tres campos visuales consecutivos ha estado por encima de la variabilidad normal. No es que necesariamente esté cada vez peor, simplemente la interpretación es esa. Y la alerta de GPA, cuando encuentre tres triángulos blancos con negros, te va a dar una alerta que dice progresión posible. Y cuando encuentre tres triángulos negros, va a dar una alerta que diga progresión probable. Miren acá, por ejemplo, para que se entienda mejor. No tengo acá los campos visuales de base, pero en el campo visual, digamos, de seguimiento, aparecen estos defectos acá. Si estos defectos que aparecen acá sobrepasan la variabilidad normal de una prueba a otra, el Humphrey lo que va a hacer es representarte estos triángulos blancos. Como son triángulos blancos, que significan que recién se están presentando en estos puntos una disminución de la sensibilidad, te va a poner en la alerta de GPA como que no hay progresión. Si vuelves a tomar otro campo visual, digamos a los 6 meses, al año, y se vuelve a presentar en los mismos puntos la disminución de la sensibilidad por encima de la variabilidad normal, el Humphrey ya te va a dibujar estos triángulos de acá, que son blanco con negro. Al haber tres triángulos detectados, la alerta de GPA te va a decir progresión posible. Si igual vuelves a pedir otro campo visual al año, a los 6 meses, e encuentras nuevamente que en esos tres puntos sobrepasa la variabilidad normal, no es que esté empeorando, como le digo, simplemente que esté por encima de la variabilidad normal que había en las pruebas iniciales. Si encuentra en los mismos puntos, ya va a dibujar estos triángulos negros, que cuando hay más de 3, pues te va a dar la alerta de GPA que dice progresión probable. Entonces, esta alerta de GPA de acá te va a indicar en qué parte están ocurriendo los defectos. Ahora, también tienen que considerar que estos alertas de GPA solamente suman los triángulos, no te dicen la ubicación donde están. En este caso del ejemplo, sí se dan cuenta que los triángulos están en una ubicación fija. Pero si no estuvieran estos, el GPA simplemente cuenta los triángulos. Puede ser que un triángulo esté aquí, otro esté acá, otro esté acá. Igual siempre les va a dar progresión probable. O sea, solo cuenta los triángulos en cualquier ubicación. Ya depende de ustedes que lo interpreten como que realmente forman parte de un escotoma de glaucoma o no. ¿Ya? Eso sí es importante. En ese lado sí, Humphrey todavía no se ha desarrollado tanto como para poder identificar si es una progresión propia de glaucoma o no. Simplemente cuenta los triángulos que están ocurriendo. Entonces, acá algunos ejemplos para entender un poco mejor esto de progresión, que de repente no se ve tanto en la práctica diaria. Siempre vean, como les digo, su BFI. Ven acá rápidamente la caída que está teniendo el BFI con los años. Vean qué edad tiene el paciente actualmente y cuál sería su futuro en 5 años si es que no cambian el tratamiento. No hay un número que digamos que les diga necesariamente tienen que cambiar el tratamiento o no. El que sea una progresión rápida, lenta o moderada va a depender en realidad de cada paciente, si lo consideran necesario hacer modificaciones o no. De repente para pacientes con edades muy avanzadas, así tengan ratios de progresiones relativamente rápidos, pueden ser todavía manejables. Va a depender ya bastante del criterio clínico de cada quien
considerar qué cosa es para ese paciente en particular una progresión muy rápida o no. Acá, por ejemplo, este paciente tiene una tasa de progresión de 3% de pérdida de BFI al año, lo que vendría a ser considerado como pues, una progresión moderada. Y también en el análisis de eventos se dan cuenta que hay más de 3 puntos negros, que significa que en estas partes, en más de 3 campos visuales, han habido defectos que han superado la variabilidad normal, por eso es que les indica una progresión probable. En este caso sí coinciden obviamente que hay progresión tanto en el análisis de BFI como en el análisis de eventos, pero no siempre es así, o sea, no siempre tienen que en los dos mostrar que hay una progresión. Puede ser, por ejemplo, que acá ven el BFI se mantiene bastante estable, no hay una caída muy pronunciada, tiene un rato de progresión de menos 0.9% al año, que vendría a ser una progresión lenta, pero que en el análisis de eventos sí se dan cuenta que está ocurriendo progresión en el defecto glaucomatoso que ya tiene. Por eso es que les alerta como progresión probable. O sea, no siempre van a coincidir, ya va a depender al final de su criterio clínico, como les digo, si van a hacer en este paciente, por ejemplo, una modificación de tratamiento o no, pese a que el ratio de progresión no es muy alto. Lo otro que es importante que tengan en cuenta cuando usen esto de GPA es que si un paciente, por ejemplo, empieza con una caída en el BFI muy pronunciada, pero si se dan cuenta, en esta zona inferior ya la caída no se ve tan pronunciada, se ve más estable. Y es porque acá ha habido una modificación del tratamiento. Cada vez que ustedes hagan una modificación en el tratamiento del paciente que va a cambiar el ratio de progresión, ya sea que le agreguen una gota, le hagan un tratamiento láser o una cirugía, es importante que reseteen el GPA, es decir, que vuelvan a su análisis desde cero, para que tengan una nueva curva con el nuevo tratamiento instaurado, puesto que si siguen con la curva que desde un principio tenían, pues no van a tener la verdadera tendencia real de progresión, van a seguir con la progresión todavía con la que inició este paciente. Acá ven claramente cómo a pesar de que ya acá la progresión es mucho menor, todavía el ratio de progresión se ve muy avanzado porque está tomando estos valores de referencia. Siempre entonces que van a cambiar algún tratamiento, tienen que reiniciar nuevamente el GPA. Acá, si por A o B, dentro de los estudios del GPA también, en algún examen saliera muy por debajo de lo normal, porque de repente el paciente no estaba de buen humor ese día, estaba cansado, si tienen un valor muy por debajo de lo normal, esto le va a alterar totalmente ya la regresión lineal. Si hay este caso, que tienen algunos campos visuales que ustedes saben que no son normales, salieron alterados, pues tienen que eliminarlos del sistema para que ya el sistema estadístico pueda hacer la curva normal, sin estos defectos que puedan alterar tanto, pues obviamente el cálculo estadístico que hace. Y el otro, como les mencionaba, lo bueno del BFI, a diferencia de la desviación media, es que no se afecta por cirugía de cataratas y se afecta muy poco por opacidad de medios, ya que recuerden que el BFI es un cálculo que sale de la desviación del patrón. Entonces, pueden operarlo de catarata y eso no representaría pues mayor cambio en el BFI. Este BFI, en sí, el GPA, ya se ha hecho estudios para compararlo con opiniones de expertos que también ven su progresión viendo los campos visuales y se ha visto que tiene pues una concordancia bastante aceptable que oscila más o menos entre el 75 a 90% de concordancia. O sea que es bastante, en realidad, como le digo, recomendable hacerlo, además que simplifica bastante nuestra evaluación en lo que respecta a progresión. Para mencionar nomás algunas de las últimas cosas que hay en campo visual, es esto de acá que es el CITA Faster, que es lo último que hay en la última versión del Humphrey. Es un estudio que en realidad no es un cambio de estrategia en sí, es la misma estrategia CITA, pero hace algunas modificaciones en la evaluación del campo visual que lo hace más rápido. Básicamente, esta estrategia CITA Faster viene a reemplazar al CITA Fast. No se compara al CITA estándar. Todavía el CITA estándar tiene más precisión y más exactitud y se considera la mejor prueba para hacer seguimiento. Pero para hacer, digamos, a manera de screening o de forma rápida a varios pacientes, este CITA Faster sí te ha visto que mejora, digamos, en tiempo al CITA Fast. Ha habido 7 cambios en realidad en la estrategia. Los más importantes de repente es que el CITA Faster ya no evalúa falsos negativos ni tampoco evalúa pérdidas de fijación. Las pérdidas de fijación ya se evalúan directamente en el track. Y los falsos positivos, por lo que les mencioné en la clase pasada, de que tiende normalmente a haber mucha variabilidad, sobre todo en pacientes con glaucoma, es que ya no los consideran. Es un estudio que es 50% más rápido que el CITA Fast, lo cual hace que sea más amigable y sobre todo la razón por la cual se hizo es porque de esta forma, al ser más rápido, se van a poder hacer más campos visuales, sobre todo en hospitales, donde a veces tenemos mucha demanda por hacer estos estudios, ¿no? Entonces, básicamente es para eso.
pueden reemplazarlo en vez del CITA-FAST, como le digo, pero no todavía comparado al CITA estándar. El CITA estándar es bastante más preciso y más exacto. Lo otro también que traen los últimos campímetros de Humphrey es el CITA-FASTER, pero con una estrategia, con un patrón, digamos, distinto, que es el 24-2C. Este 24-2C agrega 10 puntos más dentro de los 10 grados centrales. Normalmente los 10 grados centrales de 24-2 pues tenían 12 puntos, ahora con este CITA-FASTER 24-2C va a tener 22 puntos. La idea es justamente que no se nos vayan a pasar defectos campimétricos dentro de los 10 grados centrales, que ya se sabe suelen ocurrir de forma inicial en los glaucomas. Se han hecho algunos estudios para comparar y, bueno, definitivamente 22 puntos en los 10 grados no se comparan a los 68 puntos que tiene el 10-2, pero para términos de diagnóstico, para que no se nos pase un defecto, sí se ha visto que es similar el 24-2C al 10-2, solo para hacer el diagnóstico. Ya si quieren tener una definición mejor del defecto o hacer seguimiento en todo caso, definitivamente tendrían que usar el 10-2. Pero para términos de diagnóstico nada más, sí se ha visto que es prácticamente semejante. Entonces, una buena, yo creo, manera de poder ver diagnósticos o hacer diagnósticos inicialmente, sí sería pedir el CITA-FASTER 24-2C. Y si el CITA-FASTER 24-2C saliera ya alterado con patrones de glaucoma, dependiendo si están dentro de los 10 grados centrales, podrían ya pedir si un 10-2, o si está por fuera de esto, pues un 24-2 ya CITA estándar. Para con eso ya hacer el seguimiento a futuro. Lo otro bueno de este CITA-FASTER es que no altera el análisis de progresión, es decir, si ya tienen una base de datos de CITA-FAST o CITA estándar en su GPA, normal pueden incluir los CITA-FASTER, va a seguir haciendo igual el análisis estadístico de progresión, no tienen que resetear todo por usar estas nuevas estrategias. Y ya como resumen, entonces miren, cuando tengan un paciente que tiene factores de riesgo para glaucoma, llámese presión intraocular elevada o alteración en la cabeza del nervio óptico, van a tener que hacer el diagnóstico de este de acá para definirlo como glaucoma. Y lo que normalmente se recomienda siempre es pedir campos visuales, 2 siempre, porque tienen que confirmar el daño, foto del nervio óptico y una tomografía. Es lo que recomienda normalmente la Asociación Mundial de Glaucoma. Entonces, con estos 3 exámenes, que es lo recomendable pedir a cualquier paciente en la que tiene sospecha y quieres confirmar el diagnóstico de glaucoma, ya les dije, tienen que determinar la correlación función-estructura, ya sea con el nervio óptico o en todo caso, si no hay, digamos, un cambio muy notorio en el nervio, con alguna alteración en la tomografía de coherencia óptica, que también se ha visto puede detectar cambios glaucomatosos incluso antes que el campo visual. Pero lo normal sería encontrar la relación estructura-función. Si logran encontrar la relación estructura-función, tienen que pasar a evaluar la severidad del daño, porque con esto de acá, ya sea inicial, moderado o avanzado el daño, van a fijar su pío meta. Pío meta que obviamente es un rango de valor que va a estar, digamos, influenciada por la expectativa de vida que tenga el paciente, qué tan alta es la presión intraocular que tiene al momento del diagnóstico o algunos factores de riesgo. Pero es indispensable que tomen como base siempre estos valores para en base a eso ajustar ya su pío target. Ya con la PIO Target, pues dependiendo si es glaucoma de ángulo abierto, de repente le ofrecerán una trabeculoplastía láser, o si es ángulo cerrado, le ofrecerán una extracción de cristalino, o si es un glaucoma quizá muy avanzado, pues tengan que ofrecerle directamente una trabeculectomía con mitomicina. O si no, quizás simplemente le empiecen su terapia médica, que es lo más usual, ya sea con 1, 2, 3 o hasta 4 drogas. El hecho es que una vez que han llegado a la PIO objetivo que ustedes quieren por cualquiera de los métodos antes descritos, tienen que hacerle seguimiento. El seguimiento, lo recomendable mínimo, es que le hagan 6 campos visuales los primeros 2 años, es decir, un campo visual cada 4 meses. Esto le va a dar, con una cierta fiabilidad del 80%, la capacidad de detectar a un progresor rápido, es decir, a alguien que esté progresando a menos 2 decibeles por año. Una vez que pidan estos campos visuales después de 2 años, pues van a poder ya tener su análisis de tendencia con el GPA para poder ver el ratio de progresión que tiene el paciente y en base a eso decidir si la PIO target que eligieron está bien y van a continuar, o de repente van a tener que hacer alguna modificación en el tratamiento. Entonces, bueno, eso era todo lo que les quería traer. Espero de verdad que les sirva más o menos cómo es que se tiene que utilizar el campo visual para lo que es tanto diagnóstico como seguimiento de los pacientes con glaucoma. Gracias. Muchas gracias, doctor Kobayashi, por una presentación muy didáctica. Doctor Barriga, no sé si tiene algún comentario, por favor. Sí, Jorge, nada, es felicitarte por tu presentación. Realmente coincido con Oscar, ha sido
una presentación muy didáctica. Yo quería hacer más bien un comentario porque en esta semana que hemos tenido varias clases se han visto las herramientas que existen para glaucoma, tanto para el diagnóstico como para seguimiento de tipo aquellas que analizan la evolución morfológica de la enfermedad. Tú prácticamente te has dedicado a contarnos cómo es la evolución funcional de la enfermedad con el campo visual. En algún momento se mencionó también que el, el estudio del campo visual pudiera estar perdiendo vigencia frente a los avances que hay con tomografía, por ejemplo, de coherencia óptica, por la fidelidad y la objetividad con que las máquinas estas nuevas nos pueden mostrar el avance morfológico de la enfermedad. Yo les digo algo, fíjense, por más que tengamos un equipo sumamente sofisticado que nos pueda analizar las pequeñeces que puedan ocurrir en la progresión de un glaucoma desde el punto de vista anatómico, al paciente lo que le va a importar siempre es cómo evoluciona su función visual. Y la única manera de saber realmente cómo está evolucionando, o sea, con alta fidelidad su función visual es con el campo visual, ¿no? El campo visual sí nos permite al paciente decirle, mire, esto está pasando con su visión, con lo que a usted le interesa. Cuando le mostramos una tomografía, al paciente le podemos mostrar que hay daño, pero si él está viendo bien, por ejemplo, no le va a hacer mayor caso a lo que le diga el OCT y va a desestimar de repente los comentarios o las reflexiones que haga el médico con un reporte de tomografía en la mano, si es que el paciente no tiene cambios que ya percibió en su función visual. Entonces, yo pienso que no va a perder vigencia por muchos años todavía el campo visual. Para mí sigue siendo tan igual o más importante inclusive que lo que va perdiendo un paciente anatómicamente en su campo, perdón, en su nervio óptico por causa del glaucoma. Ahora, la otra reflexión sobre lo que les digo, sobre lo que estoy hablando y lo que ha hecho Jorge es esta, ¿no? Cada vez me doy cuenta que ya un oftalmólogo general, un oftalmólogo que sale de la residencia, no tiene la competencia como para hacer los análisis que ha hecho Jorge, y cada vez esto se convierte más en la necesidad de tener una persona muy especializada en el tema para que pueda proporcionarnos todo este análisis que Jorge nos ha presentado ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo como profesor, por ejemplo, de residentes, en mi vida sería para mí obligatorio que mis residentes salgan de la residencia haciendo a la perfección todo lo que Jorge nos ha presentado. Este es un aprendizaje de años, un acúmulo de experiencia que va a ser necesario adquirir viendo muchos pacientes, y si uno no se dedica a glaucoma, esto no va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi reflexión al final? Que cada vez esto se convierte más en terreno del especialista en glaucoma, ¿no? Del especialista que en muchos sitios es reemplazado por el oftalmólogo general, pero ya les digo, no hay forma, si uno no tiene la expertise y el conocimiento de base para exponer todo lo que ha dicho Jorge, no lo podemos aprovechar de la manera que se podría aprovechar. Por lo tanto, yo los insto a que, si bien es cierto, es necesario conocer que esto existe y que tiene un fundamento teórico que debería conocer todo médico, el utilizar todas estas herramientas
a mi juicio, cada vez se convierte más en la competencia de un especialista. Porque además, fíjense, si se dan cuenta, si yo como oftalmólogo general le mando a hacer un campo visual a un paciente, porque yo no tengo el Humphrey en mi consultorio, la próxima vez que le mande, o los siguientes 6 campos visuales que le voy a mandar, quien los va a poder analizar es el que tiene la máquina, porque todos estos análisis que ha hecho Jorge se hacen con el equipo mismo. No es que haya un software que me llevo yo a mi casa y en mi casa yo hago el análisis con todos los datos que el paciente ha proporcionado. Que yo sepa, todavía no existe eso. Todo lo que hace, todos los reportes de análisis de GPA y BFI son hechos por la máquina, en la máquina, ¿no? O en la computadora que acompaña a la máquina. Entonces esto lo puede hacer solamente quien está al costado o junto a la máquina. Entonces, cuando esto se le encarga a un técnico, el técnico puede hacer el corrido del análisis, pero quien lo tiene que pedir, quien lo tiene que hacer es el especialista, que sabe y si lo puede hacer él, probablemente yo la pregunta que le iba a hacer a Jorge a partir de esta reflexión es si él mismo ha hecho estos análisis o los ha pedido y ha hecho el análisis después sentado en su escritorio para tomar las decisiones sobre el tratamiento de sus pacientes. Esa es una pregunta que te dejo ahí, Jorge, porque cada vez veo yo que es más difícil que uno, sin tener el equipo, pueda aprovechar todas estas herramientas que te las da el equipo, ¿no? Entonces, desde su consultorio, sin tener el equipo, alguien muy difícil que pueda imaginarse que todo esto puede hacer la máquina en la que están examinando a su paciente. Así que para no seguir adelante y no quitar más tiempo, Jorge, dime, ¿tú mismo haces estos análisis o normalmente los encargas al técnico que te hace los campos visuales? Bueno, doctor, la verdad que por cuestión de tiempo sí los encargo al técnico, ¿no? Sí sería lo ideal en realidad que yo mismo lo hiciera, es verdad. Pero no, lo cierto es que sí, el técnico ya está entrenado ahí y sí sabe también cómo usar el GPA para mandarnos los reportes cada cierto tiempo, ¿no? Los pacientes que ya tienen varios campos visuales. Pero lo ideal sería en realidad sí, pues que lo hiciera No, pero insisto, el técnico te hace los reportes, te los envía a ti, pero él no te manda el análisis hecho. O sea, me refiero a que las conclusiones las tienes que tomar tú con los reportes que recibes, ¿no es cierto? Claro, sí, 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 sí. Claro. Y en todo caso, hay de todas maneras la necesidad de decirle al técnico o de instruirlo o capacitarlo de que ahora necesitas ese reporte, ¿no? Cuando ya hayas cumplido con 6 campos visuales, mándame el reporte de progresión. Entonces, Claro, ese conocimiento lo tiene que tener el médico que está viendo a su paciente en el consultorio o el especialista que tiene la máquina al costado de su escritorio, ¿no es cierto? eso sí es así. Así es. Eh, no sé si hay preguntas, Oscar, creo, me parece. Sí, Bueno, hay bastantes agradecimientos, doctor, y bueno, solicitan la clase también. Tiene por ahí una pregunta que, bueno, ya hemos hablado un poco en la anterior clase. Le preguntan cuándo usa el campo visual 10.2. Sí, En glaucoma, obviamente. claro. Bueno, como les mencioné la clase pasada, ¿no? Generalmente el 10.2, ¿en cuándo lo pido? Cuando hay despertar también. Se lo voy a mostrar acá con un dibujo mejor. Ahí están viendo, ¿no? Sí. Ya, miren. El 10.2 normalmente va a encontrar defectos a nivel de lo que es la mácula, pero sobre todo lo que son defectos maculares inferior temporal. O sea, lo que se ha visto en los estudios es que esta zona temporal inferior es la zona de mayor vulnerabilidad. O sea, si ustedes ven que en su nervio óptico tienen de repente un signo de Hoyt o un notch, más que nada ubicado en el nervio óptico más cerca al meridiano horizontal, que vendría a ser la zona de compromiso de esta área, entonces acá yo le pediría, o si encuentran en el campo visual 24.2 de repente alguno de estos puntos comprometidos que están dentro de los 10 grados centrales, o si en el 24.2C, ¿no? Si encuentran también
cambios en los 10 grados centrales, sí sería bueno pedirle un 10-2 para poder tener una localización mejor del defecto. Pero, por ejemplo, en un paciente en el que le encuentro de repente un defecto superior o un defecto muy en el polo, yo personalmente no les pediría un 10-2. Así como que tampoco le pediría un 10-2 a un paciente que tiene un campo visual 24-2 totalmente limpio dentro de los 10 grados centrales, ¿no? Básicamente el 10-2 yo al menos considero en esas dos situaciones. O si encuentro algún punto dentro de los 10 grados centrales del 24-2, porque tienen que entender que el 24-2 siempre va a ser el examen de preferencia, y siempre es el que tienen, no les puede faltar. Asociarlo a otro, sí puede ser, pero el que no les puede faltar es el 24-2. Entonces, ya para, como último, si encuentran algún punto dentro de los 10 grados del 24-2 o tienen un defecto en el nervio óptico en la zona correspondiente a la zona de mayor vulnerabilidad, que es la temporal inferior, o sea, esta región, entonces ahí sí yo les recomendaría pedir un 10-2, ¿no? Claro que también podría hacer la tomografía de coherencia óptica si es que encuentran alguna lesión a nivel de la mácula o en esta misma zona. Pero tienen, yo al menos no lo pido de rutina a todos los pacientes 10-2 y 24-2 juntos, ¿no? Nada más para ciertos casos específicos. Gracias, doctor. La doctora Blanca Alzamora ha levantado la mano, doctora. Sí, Si quisiera hacer algún comentario. Sí, Blanquita. Está tu micrófono apagado. sí, a ver, Ahora ¿me sí. escuchas, Wilito? ¿Sí? Ah, ya, Ahora bueno, sí. gracias. Bueno, buenos días con todos y muchas felicitaciones al doctor Jorge, brillante, brillante presentación. Y qué bueno que, porque las preguntas de todos es también que por favor que cuelguen las clases, porque veo que en todas las clases es lo mismo, Wilito lindo, ojalá que Osquita, coordine, quieren saber, por ejemplo, la parte primera de perimetría, todo eso. Bueno, al doctor Jorgito felicitarlo y decirle, de repente un 10-2 basal se podría tener, ¿no? O sea, no repetirlo, pero de acuerdo a eso, le han hecho un 24-2 y tener un 10-2 basal, ¿no? O sea, de inicio. Y lo otro sería lo siguiente, que hemos visto en muchos casos de que a veces la perimetría computarizada muestra el daño antes que el OCT. Lo habitual es pensar que el OCT o el HRT nos va a dar antes, ¿no? Eso es lo habitual, pero a veces se ha visto casos que sí, que el campo visual lo ha dado antes. Y lo otro, en su experiencia o en la experiencia del técnico, ¿cuántos minutos espera o cuánto tiempo espera cuando es una persona mayor la que está realizándose el examen, se ha fatigado, vemos que hay muchos falsos positivos, falsos negativos, ¿cuánto tiempo espera o le cambia la fecha de la cita para complementar el examen? Supongamos que fuera un 24-2 y fuera un 10-2 también. Bueno, sí, definitivamente por la edad, sobre todo por la agudeza visual que tienen los pacientes, puede demorar más, ¿no? Ahora, ciertamente eso de ahí, como le digo, lo hace el técnico. Yo en sí no hago el campo visual, pero sí he visto que en los pacientes de mayor edad, generalmente los CT estándar que pido están bordeando más o menos a los 9 minutos a veces, ¿eh? Dependiendo de la edad. O sea, sí tienden a demorar más definitivamente por la edad y por también la disminución a veces de la visión que tienen. Y es otro dato importante que tengan en cuenta. Los campos visuales que tienen ya en pacientes que tienen agudezas visuales menor de 20-40 tienden a tener también un poco de alteraciones. La agudeza visual ideal para hacer un campo visual que sea confiable se considera de 20-40 a mejor, ¿no? Porque todo lo demás sí les va a dar de todos modos complicaciones al paciente a la hora de realizar el examen. Sí, muchas gracias. Y es lo que también nos ocurre con los pacientes con nistagmus, ¿no? A veces pacientes con nistagmus si tienen glaucoma, entonces ahí también, ¿no? Viene el inconveniente, pero al final con paciencia se logra, ¿no? Paciencia, tienen que tener nomás los técnicos. Sí, muchísimas gracias y le esperamos nuevamente. Muchísimas gracias. Jorge, yo quería enfatizar en algo que ha dicho la doctora Zamora y que yo también lo he apreciado en alguna oportunidad, tanto en la práctica privada como en el hospital. ¿Cómo está el estado del conocimiento en cuanto a la correlación que hay tomográfica con la perimetría computarizada? Me imagino que ya deben haber estudios que han tratado de asociar, por ejemplo, progresión en OCT y progresión en campo visual en los mismos pacientes. ¿Esta correlación es realmente muy estrecha o puede suceder lo que yo también confirmo, o sea, lo que ha dicho la doctora Zamora me ha parecido ver a mí también? A veces veo resultados de OCT que me deberían demostrar campos visuales, esperar campos visuales muy alterados y no los hay, y lo contrario, que es peor todavía, he encontrado reportes o fotos
OCTs realmente normales y campos visuales que llaman la atención ya están alterados, ¿no? Entonces, ese correlato, estas son cosas anecdóticas o ya hay un estudio que haya podido demostrar que hay un correlato tomográfico funcional. Bueno, bueno, la verdad, doctora, sí, claro, sí lo entiendo y sí es verdad lo que usted dice, ¿ah? Pero bueno, un estudio así que yo haya visto que los correlacione, la verdad es que no, No, sería no. impresionante, yo creo, hacerlo. Interesante, Sí, sí, sí. interesante, porque No sé si es, ocurre. y bueno, para todos los que son muy jóvenes y de repente no lo saben, pero el campo visual tiene muchos más años de estudio en glaucoma que el OCT, ¿no? Y todos estos desarrollos que ha presentado Jorge en el análisis estadístico que hace el equipo con los resultados de los pacientes, no ha surgido de un momento a otro. Este es años de estudio y muchos estudios, muchos ensayos clínicos, muchas estudios en realidad científicos que han demostrado este correlato anatómico funcional o la intención de determinar cómo avanza o cómo es la severidad del glaucoma en el tiempo mirando el campo visual, no es algo que haya surgido de poco tiempo, es muchos años de estudio. No sé si tienes un comentario para eso, Jorge. Sí, o sea, definitivamente comparado al OCT, que es relativamente moderno, sí, pues el campo visual son millones de pacientes en realidad que se han estudiado para llegar a todas las conclusiones que tenemos a otra, y ciertamente tiene que seguir mejorando todavía, porque todavía la variabilidad que se encuentra es relativamente alta, de repente un poco menor que con las tomografías, pero sí es bastante todavía variabilidad. Tienen que mejorar los sistemas todavía de progresión. Yo creo que van a ir mejorando poco a poco. Yo sí pienso que el campo visual todavía va a seguir vigente más tiempo, tiene que desarrollarse más. La tomografía, igual, aún con todo su desarrollo, tiene ciertos límites, tiene ciertos efectos de piso que no pueden ser superados y probablemente no vayan a ser superados y que siempre tengan que ayudar si tienen glaucomas muy avanzados del campo visual. Sin importar qué tan avanzada sea la tecnología del OCT, siempre el efecto piso va a estar porque tiene un cierto límite en las capas de fibras nerviosas o las células ganglionares hasta donde se puedan evaluar definitivamente. Entonces yo creo que sí tiene que desarrollarse, van a seguir pasando los años. La tecnología del Humphrey, si bien es cierto, ha evolucionado ahora último con el CITA Faster, que va a ser una ayuda, pero todavía le queda ahí como que una deuda en mejorar el CITA estándar, porque es todavía el patrón de referencia y todavía es bastante largo de hacer comparado a los estudios más modernos que duran 2 minutos aproximadamente, ¿no? Va a ir mejorando, pienso yo, doctor, poco a poco. ¿Eh? No, no creo que pierda vigencia por muchos años más todavía. ¿Y has visto alguna incursión de este tema de realidad virtual en el uso de campo en su aplicación para campo visual? Porque te imaginas que cada paciente se pueda llevar su Su gafas. campímetro, su perímetro, su casa y en su casa hacerse su campo visual y que toda la información te la pasen por internet a tu computadora, sería fabuloso, ¿no? Pero ¿hay algún desarrollo en este tipo? ¿Sabes de algo? No, no, no sé de todo, doctor, pero sí sería interesante, claro. Sí, con el tiempo de repente, ¿no? Porque Ya, factible es, ¿no? O sea, tú te pones estas cosas claro, y estás normal. viendo, estás poniendo en ejercicio tu campo visual. Si eso de alguna manera se pudiera estandarizar y haría muy fácil hacer el campo visual, porque en realidad tú lo que analizas son datos, no analizas eh, imágenes, son datos. Entonces debería haber alguna manera, ¿no? de congeniar esta tecnología con lo que estamos haciendo a través del Humphrey y del Octopus, ¿no? Sí, A mí doctor, me da la impresión de que es factible, ¿no? todo es posible, doctor, de repente en el futuro sí, sí va a haber eso, ¿no? Así es, así es. Bueno, Oscar, ¿tenemos algo más? No, doctor, bueno, felicitaciones de parte de la audiencia. Bueno, agradecerle una vez más, doctor Kobayashi, por sus dos clases tan didácticas, tan completas, que nos han ilustrado en este tema tan importante que es para nosotros los residentes sobre la perimetría. Nada más comentarle, doctor, que justo mientras usted hablaba estaba buscando en internet y hay algunos esfuerzos ya por ese tema de realidad virtual que usted dice, con unas Mm. gafas, pero bueno, no sé si estará todavía estandarizado, de hecho no creo todavía. No, claro, necesita Claro, seguramente mucho tiempo para ir desarrollándose.
Bueno, ¿qué tenemos para el lunes, Oscar? Bueno, el lunes tenemos al doctor Rodrigo Zapaico con el tema de sospecha de glaucoma e hipertensión ocular a las 6 de la tarde, doctor. Así es, sí, sí, ok, muy bien. Jorge, muchas gracias nuevamente, te agradezco y esperamos contar contigo para futuras presentaciones. Gracias, doctor, me avisa nomás. Ok, Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Excelente, doctora. excelente. Gracias. muy bien. Muchas gracias, doctor. Ya. Un buen fin de Buen día. semana para todos, cuídense. Buen día, doctor Igualmente, Barriga. Gracias por Wilito. todo, gracias. Chao, Blanquita. Chao, Wilito lindo. Chao, doctor. Chao. Y cariños.